En el 783 de onda media, COPE Miramar. Hola, buenos días. Saludos de su buen amigo Mario Beut. Gracias por sintonizar COPE Miramar Cataluña. Si yo le recuerdo a nuestra protagonista de hoy unos versos escritos por su personaje histórico preferido, seguro que nos ayudará a sensibilizar sus recuerdos, sus pensamientos, su apasionamiento, sin dejar que la pasión le arrastre a mantener una conversación cálida, sensible, a todo lo que nos rodea. La mujer que nos visita dice que su oficio es navegar en solitario, pero le proponemos que naveguemos juntos con ella en esta hora de conversación y amistad para que no esté sola, que nuestra voz le sirva de compañía, para que la travesía conjunta le resulte feliz y estimulante. Sobre todo, a la hora de recordar. Perla del mar, Cuba hermosa, después de ausencia tan larga, que por más de 4 lustros conté sus horas infaustas. Torno al fin, torno a pisar tus siempre queridas playas, de júbilo henchido el pecho, de entusiasmo hundiendo el alma. ¿Alguna evocación a partir de estos versos? Sí, Gertrudis Gómez de Avellaneda. la peregrina le decían aquí en España y Tula allá en Cuba. Realmente una genial poetisa cubana. Sin embargo, uno de sus personajes históricos preferidos, si no recuerdo mal, es el patriota y escritor cubano, apóstol de la independencia de Cuba, última colonia española de América, José Martí. ¿Es sí, así? Realmente. Ese fue un hombre sincero, creo que murió en la batalla de Playitas en la isla de Cuba, un 19 de mayo de 1895. ¿Qué lugar le corresponde al poeta como precursor dentro del modernismo hispanoamericano? Bueno, yo diría que fue el primer modernista. Claro, mi opinión no es muy válida porque soy muy apasionada por esa figura histórica, ¿no? Pero tengo entendido que lo consideraban así. Incluso que lo consideraban primero que Darío en cuanto a los precursores del modernismo, ¿no? No, esto es algo que no lo puedo dar como un criterio porque realmente no soy un especialista tampoco en... Ya. Pero a mí como Martí en todos los sentidos, José como Martí, poeta, como hombre, como padre, en como todos los sentidos. patriota. Como patriota excepcional. O sea, lo admiro en todos los sentidos de un ser humano, ¿no? Hoy, hora 13, siente la natural satisfacción de conversar con Ana Cabrera Vivanco, periodista, investigadora y novelista. Es graduada y domina perfectamente el ruso, el inglés y el francés. Autora de la entrañable novela que acaba de publicar el sello editorial Grijalbo bajo el título de Las horas del alma. Están ustedes escuchando Hora 13, una exclusiva radiofónica de Mario Beut para El Corte Inglés. Intentaremos, como dije al principio, que no naveguemos en solitario, que nuestro programa le sirva de compañía para que la travesía de la conversación y la amistad le resulte feliz y estimulante. Antes de comentar su obra, si le parece bien, Las horas del alma, editada por el sello editorial Grijalbo, si me lo permite, para que su soledad literaria la compartan hoy todos los oyentes de COPE Miramar Cataluña, intentaremos que su exquisita sensibilidad literaria se ponga de manifiesto. Primero, si le parece bien, conoceremos a la persona. Nos iremos familiarizando con su actitud ante la vida como ser humano. Y después comentaremos esas horas del alma a través de sus 526 páginas. ¿Le parece bien? Sí, muy bien. Fue hija única. ¿Qué supuso para usted esta circunstancia?
Bueno, yo realmente me quedé huérfana muy pequeña, a los 6 años, y ya supuso, se traduce en soledad, ¿no? De cierta manera, una niña huérfana, única y criada por los abuelos maternos, es ya soledad. O sea que la soledad viene desde ahí, creo, ¿no? Desde los 6 No años. se me había ocurrido pensarlo hasta ahora, pero realmente creo que desde ahí. O sea que la educaron sus abuelos maternos precisamente en España. No, me educaron en Cuba. Lo que pasa es que tenemos ascendentes españoles. Pero fue en Cuba donde... Su abuelo, el doctor Vivanco, era médico e investigador. Sí, era historiador también. Murió a los 96 años. Yes, sí. ¿Fue quizás el hombre que le dejó las máximas vivencias para que usted se desenvolviera en este mundo en el cual empezó o prefirió navegar en solitario? Sí, él me inoculó el germen de la lectura. Yo le digo germen porque es prácticamente como una pandemia, ¿no? Se convierte como en una enfermedad, ¿no? Ya. Algo crónico, por decirlo de alguna manera. Y me transmitió todos los recuerdos de su vida, de las guerras de independencia, como era historiador, ¿no? Y Claro. me dio muchísima cultura, fue un legado inapreciable que me ayudó mucho después en mi profesión. Y su amor por la lectura, esos primeros contactos con los libros, ¿cómo tuvieron lugar? ¿También su abuelo Julián Vivanco jugó su papel? Sí, fue el que me indujo, me buscaba, o sea, escogía los mejores libros, los clásicos. Como era hijo de el padre español, pues siempre entraban los clásicos españoles, ¿no? Claro. Fueron los primeros. Y ya después yo me fui abriendo otras, ¿no? Con Sola, que estaba como prohibido para Ya. los jóvenes y eso, pero realmente fue mi guía O sea, en su casa la lectura era un ritual cotidiano. cotidiano, sí. La inscripción de su nacimiento aparece en un pueblecito de las afueras de La Habana. Y cuando apenas usted contaba 1 año de nacida, se fue a vivir a La Habana, ¿no es así? Vale, sí, así. El pueblecito se llamaba Ariguanabo. Se llamaba San Antonio de los Baños, pero se conoce por Ariguanabo porque así se llama el río que atraviesa el pueblo. ¿Y cómo era La Habana que conoció de niña? Era una cosa esplendorosa. Bueno, en fin, es un recuerdo que me emociona muchísimo porque era un país que prosperaba, un país moderno en aquella época, y le estoy hablando de los años 50, ¿no? Porque yo nací en el 50 y realmente con edificios majestuosos, y estaba entre las primeras capitales del continente americano. O sea, son recuerdos que los tiene muy presentes de aquella época. De aquella época, sí. Incluso los transmito mucho en la novela, ¿no? Sí, por eso mismo se O lo sea, pregunto. describo mejor escribiendo que hablando. Y allí, en su añorada capital, en la Universidad de La Habana, usted se licencia en periodismo. En periodismo, sí. Pero también trabajó como articulista y reportera en el diario Juventud Rebelde. Juventud Rebelde. ¿Cómo se puede ejercer el periodismo en un país con la realidad política de Cuba? Bueno, realmente por eso lo dejé de ejercer muchos años. Lo que ejercí muy poco tiempo porque la censura te asfixia. Es una cosa realmente, es que no tengo otra palabra, es realmente asfixiante. La censura en todos los sentidos, pero en el caso de la expresión escrita o el pensamiento escrito, es realmente asfixiante. Se vuelve como una paranoia no poder expresar lo que necesita, informar, porque es una manera de expresar en un periódico, es informar. Exactamente. Y que te censuren cada palabra, pues... Ya el titular del periódico, Juventud Rebelde... Ya lo dice, exacto, pero es que es todo lo contrario.